Continuamos con La Noche. A propósito de la desaparición de 43 estudiantes en México, ¿cuál es su opinión sobre la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo de esta transmisión. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Ciudad de México está Perseo Quirós, es el director ejecutivo de Amnistía Internacional. Señor Quirós, bienvenido al programa La Noche. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña en México, Distrito Federal, a José Antonio Ortega, el presidente de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. En Iguala, México, tenemos a nuestro periodista Carlos del Valle, nuestro corresponsal permanente en México. Bienvenido, Carlos. Gracias, buenas noches, gusto de estar con ustedes. Y en Washington, D.C. está José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, es un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Al contrario, un placer estar con ustedes. Muy buenas noches. Quiero empezar con usted, señor José Miguel Vivanco. Estamos hablando de un hecho sin precedentes. En México, un grupo de estudiantes toman o secuestran unos autobuses. Lo que reciben es una respuesta de disparos por parte de la policía, luego desaparece un grupo de más de 50 y terminan en manos, al parecer, del crimen organizado. Algunos regresan, otros siguen desaparecidos y posiblemente estén ya asesinados y hayan sido enterrados en fosas comunes. ¿Ante qué escenario estamos en México? Jason, México está enfrentado a una crisis en materia de derechos humanos, en materia de seguridad pública y justicia desde hace ya varios años. Todo esto arranca con el gobierno del presidente Felipe Calderón, que decide enfrentar al narcotráfico con la llamada guerra contra las drogas y coloca militares, a policías y se embarca en una guerra prácticamente sin reglas. Producto de esa guerra hay a lo menos 80.000, se dice que 90.000 muertos, 26 o más, quizás 26.000, 27.000, 30.000 desaparecidos, algunos incluso desaparecidos por las fuerzas estatales, por militares, por la Marina, por policías federales y estatales. En México, lamentablemente, reina un clima de impunidad total. Y eso es, creo, lo que explica la conducta de militares en Tlatlaya hace algunos meses, que mataron aparentemente a 22 personas, intentaron encubrir durante 3 meses, lo lograron, estos hechos sobre la base de un supuesto enfrentamiento, y hoy día la evidencia demuestra, y la presión internacional, especialmente de periodistas, muestra que se trató de una masacre. Lo de los estudiantes se produce en Iguala, en una localidad que está a menos de 200 kilómetros, es decir, a 3 horas por tierra de la capital federal, del Distrito Federal. El anuncio del secuestro se hace el 26 de septiembre, y el 30 4 días más tarde, el presidente reacciona mal, a mi juicio, Peña Nieto, sosteniendo de que este es un problema donde la responsabilidad recae fundamentalmente en Iguala, sin darse cuenta que la responsabilidad recae en las máximas autoridades de México, sí, y que pudieron quizás haber intervenido a tiempo para salvar vidas de estos estudiantes. Hoy día estamos lamentando lo que aparentemente es inevitable, el que se secuestraron a estas personas, las habrían ejecutado y otros probablemente van a continuar desaparecidos. Creo que esto demuestra que en México hay una profunda crisis y el gobierno federal del actual presidente no está a la altura de las necesidades en materia de derechos humanos, en materia de seguridad pública, ni tampoco en materia de justicia.
En México, señor José Antonio Ortega, ¿cómo se desaparecen decenas de estudiantes? Están al lado de la policía, que supuestamente debe garantizar su protección, y pueden terminar en manos del crimen organizado. ¿Estamos hablando de un acto premeditado? Estamos hablando de un acto 100% premeditado, con la evidencia que ha surgido. El alcalde de Iguala estaría operando para los Beltrán Leiva, había sido financiado por los Guerreros Unidos a través de su esposa, que es o fue hermana de dos capos que pertenecían a la organización de los Beltrán Leiva. A mí me parece que la policía estaba en pleno contubernio con Guerreros Unidos y que el levantar a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no solamente es un hecho brutal, es un hecho que condenamos al 100%, sino que además puede ser una señal en contra de otro grupo que opera en Guerrero. Es un grupo guerrillero, es el ERPI que viene secuestrando, que viene extorsionando y que además se metió al negocio del narcotráfico desde 2009 y tuvo problemas con la organización de Sinaloa del Chapo Guzmán, así lo manifestaron públicamente, y que desgraciadamente utilizan algunas universidades y algunas escuelas del estado de Guerrero como semilleros y como influencia. Este es el caso de Ayotzinapa, y que puede ser una señal y una amenaza de Guerreros Unidos al ERPI dentro de su lucha en contra del crimen organizado. Permítame, vamos al epicentro de la noticia. Allí está Carlos del Valle. Ha llegado este martes a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Fue el lugar donde ocurrieron los hechos. Carlos, ¿qué se encontró usted? ¿Cómo explican en esta población que estos jóvenes se hayan desaparecido y 10 días, 11 días después todavía no se sepa nada? Pues fíjate, justamente toda esta explicación pasa por lo que se comentaba hace unos momentos en el programa, por la enorme impunidad con la que se ha gobernado esta ciudad desde hace años. Yo te diría el país desde hace años. Ciertamente cada uno de los comentarios que escuchaba hace un minuto apuntaba hacia la impunidad con el que se gobierna. ¿Cuáles son las primeras reacciones que obtenemos de la gente de Iguala cuando empezamos a platicar con ellos? Bueno, pues hoy pareciera ser que este caso da un giro y que no tiene que ver tampoco como primeramente se nos presentó como una acción de la policía, una reacción desmedida de la policía ante un acto deplorable, por supuesto, que es la de tomar unos autobuses. Hoy pareciera ser que la cosa tiene que ver con algo mucho más profundo, que es la impunidad. Estos mismos estudiantes de esta misma Normal habían acudido al informe de gobierno del presidente municipal, que hoy está prófugo de la justicia, unos días antes. ¿Y qué había sucedido? Que ellos habían acudido a este informe de gobierno del presidente municipal para reclamarle, para hacerle reclamos sobre su gestión. Fue, hoy sabemos, un informe de gobierno que terminó con la policía acometiendo en contra de estos estudiantes. Hubo pedradas de parte de ellos que incluso destrozaron prácticamente el Palacio Municipal que se encuentra ahorita a mis espaldas. Entonces lo que tenemos aquí es la posibilidad de una venganza del presidente municipal en contra de quienes echaron a perder lo que en México es el acto el máximo para un gobernante, que es su informe de gobierno. En ese momento un presidente municipal, bueno, pues es el centro y se hace una gran fiesta en torno al presidente municipal. No permitió entonces hoy, según las primeras indagatorias de NTN 24 aquí en Iguala, no
no permitió que esto sucediera, y lo que estamos viendo ahora podría ser la venganza de un gobernante frente a quienes pues echaron a perder esta fiesta del presidente. Más allá de que eso, en el fondo, en un análisis más profundo, lo que tenemos es un gobernante que se atreve a actuar de esa manera, sí, con la policía a su total disposición para una venganza personal. ¿Qué tenemos? Carlos. Tenemos una enorme impunidad y, como lo han dicho los especialistas, pues sí, es un problema grave. Sí, te escucho. Son 43 familias las que deben estar pidiendo, exigiendo al gobierno respuestas en medio de toda la incertidumbre, cercados completamente por estos carteles del narcotráfico. ¿Qué están diciendo esas madres, esos padres, muchos, me imagino, de origen campesino, que están esperando justamente saber qué va a pasar o qué pasó con sus hijos? Bueno, yo te diría que lo primero es una enorme desesperanza. La desesperanza de encontrarlos con vida, la verdad es que es algo patente. Cada vez que platicamos con ellos, no se ven muy optimistas de encontrarlo con vida y con un poco de resignación te lo dicen. Y también la desesperanza de que haya justicia. La verdad es que otro punto importante en este tema es que se confía poco en los procesos de justicia en este país. Por lo tanto, los propios familiares de las víctimas no están optimistas ni de encontrar a sus familiares con vida, ni de que se haga justicia. Tampoco confían en las instituciones. Así que estamos, sí, frente a un problema que tiene que ver fundamentalmente con cómo confiar en las autoridades, que son las mismas que de alguna manera se coludieron con el crimen. Es Carlos del Valle, periodista permanente de NTN 24 en México, quien a partir de este martes empezará a desenredar, a desentramar estas historias, y tendremos crónicas en el canal a propósito de lo que está pasando allí en Iguala, México. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Así las cosas, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición y la muerte de estos jóvenes? Jason, el Estado mexicano, la cabeza del Estado mexicano la representa el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central, en el caso de México, el Gobierno Federal. No hay otra instancia en México capaz de investigar, de colocar frenos, de garantizar algo de transparencia y de reaccionar a tiempo frente a los miles de casos de abusos que a diario se enfrentan en México. Y si el gobierno central vacila, titubea, si existe un gobierno que parece estar más preocupado por su imagen internacional, como es el caso del gobierno actual de México, a mí me da la impresión que el presidente Peña Nieto en particular reacciona frente a estos hechos, a los estudiantes, al caso de los estudiantes desaparecidos hoy día en Iguala o a otros escándalos en materia de derechos humanos, solamente cuando el escándalo toma unas proporciones tan significativas que se traduce que tiene un efecto o un impacto negativo en su imagen, en la percepción pública, y solo frente a eso reacciona para no dejar la impresión que está ignorando hechos que la comunidad internacional y en algunos casos la sociedad mexicana le está prestando atención y exige una respuesta. Aquí hubo una demora, una tardanza tremenda por parte del gobierno federal. El gobierno se dedicó más bien a delegar las responsabilidades en las autoridades locales de Guerrero y dejar muy claro que este era un problema de Iguala, que no comprometía a las autoridades federales. Si el gobierno hubiese reaccionado a tiempo, colocando a disposición, por ejemplo, al Procurador General de la República de México, quien pudo haberse trasladado en horas, en un par de horas, sí, haber estado en el lugar por tierra, por aire quizás en minutos, y con una delegación de especialistas capaces de recoger inteligencia en el terreno y desarmar la actividad criminal de los policías y del narcotráfico, probablemente se pudieron haber salvado algunas vidas. Sin embargo, acá hubo una negligencia enorme porque al gobierno actual no le gusta hablar de derechos humanos,
de seguridad pública, de narcotráfico, ni menos de justicia. Quiero preguntarle a José Antonio Ortega, presidente de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en el momento en el que el presidente Enrique Peña Nieto decide intervenir, envía a la Gendarmería Nacional y desarmar la Policía Municipal, ¿se puede interpretar como un acto de seguridad? La gente en México, el hecho de que el propio presidente intervenga, ¿le da mayor tranquilidad o hasta dónde pueden llegar las complicidades de este tipo de bandas de crimen organizado? A mí me parece que la complicidad de estas bandas de crimen organizado es muy claro en el caso del presidente municipal, que ahora se encuentra prófugo y que la investigación, por lo menos la periodística que se ha ido dando a conocer, va apuntando a su relación con Guerreros Unidos. En el caso del gobernador, me parece que hay una gran negligencia. Me parece que él prácticamente ha ido dejando correr los problemas, no los ha enfrentado, y hoy el Estado sufre una gran violencia. Los grupos criminales son los que deciden respecto de la vida de los guerrerenses, respecto de su patrimonio, respecto de su libertad. En el caso del presidente, a mí me parece que en el caso concreto de Guerrero se tardó en reaccionar y las medidas que ha tomado son insuficientes, porque desgraciadamente, por como vemos los hechos, los 22 cuerpos que se encontraron cerca de Iguala, en La Parota, y pueden corresponder a estos muchachos de Ayotzinapa. Ya hay declaraciones de sicarios de los Guerreros Unidos y de algunos de los policías que hablan de que cuando los detienen, los suben a las patrullas, se los entregan a Guerreros Unidos, los torturan, les sacan los ojos, son desmembrados, después son quemados y son enterrados. Hay un hecho brutal y me parece que el presidente Peña reaccionó muy tarde y que las medidas que ha tomado hasta este momento son insuficientes. Sí. Y que además no es el único foco rojo, está Tamaulipas con una gran violación a los derechos humanos, está Michoacán, está el Estado de México, está Morelos, está Sinaloa, y tiene una buena parte del país que se le está incendiando y que la violencia nos puede llevar a la ingobernabilidad. Señor José Antonio Ortega, presidente de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado este tiempo aquí en el programa La Noche. Muy amable. Gracias y buena noche. A propósito de esta desaparición de 43 estudiantes en México, le estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan de la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. Pueden seguirnos escribiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y esto es algo de lo que ustedes ya empezaron a escribirnos. Caro Ortiz dice: el problema de México es que el 90% de las autoridades federales y municipales están sobornadas por los narcos. También escribe Irana Sánchez, dice: no tienen ninguna estrategia, aquí se tapa todo el mundo. Y también nos escribe Hoy en el Mío: el poder de corrupción de los narcos mexicanos es muy alto y los políticos que les gusta el dinero fácil. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando con las familias de estos jóvenes que se desaparecieron en el estado de Guerrero. Que nos cuenten qué opinan, cómo están esperando una respuesta de las autoridades y cuáles fueron las razones por las que creen que hoy sus hijos están desaparecidos. En segundos, en La Noche. Ya regresamos con La Noche.